calcular el trabajo realizado al mover una partícula dentro del campo de fuerzas f de xy igual a 2xy más 3y cuadrado j cuando se mueve a lo largo de una trayectoria desconocida desde el punto 0, 0 al 1, 2. Bueno, este tercer ejercicio tiene en común con los dos anteriores que hemos visto que el campo de fuerzas es el mismo, pero ahora no conocemos la trayectoria, con lo cual lo de parametrizar y todo eso está difícil. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros por la teoría sabemos que si tenemos que F es un campo de fuerzas conservativo, entonces la integral a lo largo de la línea equivale a calcular la función potencial de la que deriva este campo vectorial y sustituir los puntos inicial y final, es decir, aplicar la regla de Barrow en esta función y ya está, y ya lo tendríamos hecho, ¿veis? Y no necesitamos conocer la trayectoria. Bueno, pero ¿cómo sabemos si F es un campo de fuerzas conservativo? Bueno, pues también había otro teorema que me decía que si F era un campo de fuerzas tal que sus componentes eran de clase C1, ¿veis? En este caso, tanto la primera componente como la segunda componente son clase C1 porque la derivada sigue siendo continua. La derivada de cada una de estas funciones, la primera derivada sigue siendo continua. En todo R3, entonces, esta función vectorial es conservativa si y solo si el rotacional es 0. Pues nada, vamos a calcular el rotacional de F. El rotacional de F era el producto vectorial de nabla por F y lo calculábamos así. Y efectivamente cuando lo calculamos vemos que da 0. Por tanto ya sabemos que este campo de fuerzas es conservativo. Como es conservativo, pues podemos aplicar esta parte de la teoría. Entonces se reduce a calcular el potencial del que deriva ese campo vectorial. ¿Cómo calculábamos el potencial? Pues nada, sabemos que nabla aplicado a la función potencial me da el campo de fuerzas. Por otro lado, yo sé que nabla aplicado a f, pues es parcial de f respecto de x en y más parcial de f respecto de y en j. Pero como el campo de fuerzas me lo dan, pues nada, ya solamente tengo que igualar componente a componente, ¿vale? Y ya lo tengo. ¿Vale? Aquí lo he igualado lo que teníamos aquí con lo que tenemos aquí y ahora ya identificamos términos. Pues ese primero con este primero. Entonces la parcial de f respecto de x sabemos que vale 2x. Bueno, pues como es una ecuación diferencial en derivadas parciales de variables separables, pues separamos las variables, integramos y tenemos que f de x y es x cuadrado más una función de y que no conocemos. Bueno, vale, pues aquí la tenemos, f de x y es x cuadrado más una función de y que no conocemos. Derivemos esta función f de xy respecto de y. Bueno, pues en este caso al derivarla respecto de y este término desaparece, no depende de y, luego es 0 y este término de aquí pues me queda así expresado. Por otro lado, también sabíamos que la parcial de f respecto de y valía 3y cuadrado de la identificación que hicimos antes. Pues nada, igualando ambos términos tenemos eso, ecuación diferencial de variables separables, separamos las variables, integramos y obtenemos phi de y. En este caso phi de y es y cubo más c. Pues nada, ya tenemos que f de xy es igual a x cuadrado más y cubo más c. Pues nada, ya podemos sustituir en nuestra expresión, la que teníamos aquí, ¿veis? El campo de fuerzas a lo largo de una trayectoria c, que en este caso no conocemos, pues equivale a calcular la función potencial, que ya la tenemos aquí arriba calculada, y sustituir puntos inicial y final. Pues nada, dicho y hecho. Colocamos la función, aquí está, entre los puntos 0, 0 y 1 y 2. Entonces sustituimos primero el punto 1, 2 en esta expresión, ahí está, y luego el punto 0, 0 en la misma expresión. Al restar, veis, la c, la constante, se me va a anular, se me va a cancelar, y por tanto me queda que esto vale 9. ¿Veis? Coincide con los resultados que obtuvimos en los dos ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque el campo de fuerzas era el mismo, era conservativo, y eso significa que no depende de la trayectoria de integración. Vayamos por el camino que vayamos, siempre el resultado va a ser el mismo. Qué fácil, ¿eh? Y qué bonito es esto.